Y preocupación en todas las universidades de la Argentina por la falta de presupuesto, por la falta de fondos para afrontar los distintos gastos, costos operativos que implica la educación superior, esta herramienta de progreso de educación, la educación pública, gratuita y laica. El jueves se realizó paro, se realizó movilización y esta cantidad de interrogantes, ¿no?, que surgen a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Estamos con Valeria Plaza, secretaria de Finanzas y Administración de ADIUC, para contarnos un poco cómo están percibiendo el panorama y cómo también se ha evaluado esta medida de fuerza que se adoptó el día jueves. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La medida del jueves no es la primera que hacemos en el año, pero sí tiene como relevante que fue coordinada a nivel nacional, ¿no? Todas las sindicales nacionales de la educación superior, digamos, las universidades, tanto docentes como no docentes, pudimos acordar un día y realizar una medida de fuerza. Incluso hay que rescatar que esta medida generó algún movimiento del Ejecutivo donde plantean como una especie de una propuesta de mejoramiento del salario que es absolutamente, de la propuesta del presupuesto universitario, que es absolutamente insuficiente, ¿no? Se presenta como un incremento del 70%, pero claramente esto no es, está muy alejado de la realidad de un desajuste que venimos teniendo desde septiembre del 2023. Claro, porque el presupuesto que se les asignó a las universidades es el mismo del 2023, con toda la inflación, devaluación de por medio y demás, que hace que no se llegue, ¿no?, con la plata que hay. Y a pesar de que este número que se anunció un día antes de esta medida de fuerza, de este incremento del 70%, decías que no cubre, porque en realidad ¿cuánto se necesitaría? Más del 200% sería, exacto, ¿no? Nosotros si aplicamos el índice, digamos, solamente de inflación, tenemos un 300%, estamos desactualizados. Pero acá lo peor de esta proporción que se dio el día miércoles es que el gasto universitario, como sabemos, el 95% está compuesto de lo que se dedica a los salarios, docentes y no docentes. Y eso no se afectó desde septiembre del 2023, con algunas paritarias que llegamos a firmar hasta febrero de este año, pero el incremento que se da, que se anuncia como un 70%, pero que si uno lo pone en el porcentual del 5% que queda de presupuesto, que es para gastos corrientes, no queda ni un cuarto de lo que se debería actualizar si además actualizamos la inflación. ¿Por qué digo esto? Y para que la gente lo pueda comprender. Sí, el 95% está compuesto por el sueldo de docentes y no docentes, entonces para que la universidad funcione de manera relativamente normal en un contexto de crisis que sabemos que vivimos, es ahí el primer lugar donde hay que sentarse en una paritaria, poder acordar. Nosotros hemos sido siempre razonables en las paritarias con los acuerdos que se nos ofrecen y que discutimos las distintas sindicales para que podamos garantizar un mínimo funcionamiento de la universidad que hoy lamentablemente no está ni por cerca de lo que debiera ser en otros momentos de nuestra historia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lectura que se hace con estas medidas? ¿Que se está atacando a la educación pública? Me parece que además no es solo una cuestión material, digamos que es muy preocupante. Nosotros nuestros salarios, como muchos de los trabajadores que están viendo de los distintos, tanto estatales como no estatales, lo vemos cuando vamos al súper, ¿no? Hemos tenido una depreciación de más del 40% del salario. Pero sumado a eso, nuestro trabajo docente, donde además cada vez que hay crisis económicas o estas crisis que son más profundas de las que vivimos, tenemos una responsabilidad social también de inclusión social del estudiante, de cómo acompañamos a esos estudiantes que en la universidad no encuentran solo un lugar de carrera, de profesionalización, sino también de una formación de un ser humano y una integralidad que Argentina es ejemplar en el mundo, por su sistema universitario y científico, ¿no? Y esto los premios Nobel lo han dicho recientemente. Me parece que eso es reconocido y quienes hayan sido egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, que hayan transitado, quizás no hayan logrado el título, podían registrar esta masividad que venía acompañada de un prestigio y una calidad académica que es lo que nosotros queremos centralmente no perder, ¿no? Valeria, en este tiempo de crisis ha aumentado incluso la cantidad de personas que se han inscrito para cursar sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba. El rector lo ha dicho, el propio John Boretto, haciendo hincapié en esto, ¿no? Esta herramienta de inclusión, de capacitación, que siempre lo ha sido la universidad, pero aún en estos contextos tan difíciles socialmente, ¿no?, se ve el impacto en esta cifra contundente. Seguramente tiene que ver porque seguimos teniendo matrículas gratuitas, a diferencia de otras ofertas educativas. Entonces quienes quizás elegían otras opciones hoy volvieron a la universidad pública. Pero lo que más nos preocupa en eso, sobre todo al sector docente, es
que el estudiante no solo se inscribe y después abandone, ¿no? ¿Qué manera uno va a sostener esos espacios áulicos y que no puede ser a costa del trabajo docente y no docente? Es decir, si nosotros ya venimos con un sueldo devaluado y si hay las condiciones materiales, como tenemos menos recursos para seguridad, para nuestro propio mantenimiento de los edificios, etcétera, también están deterioradas, la mayor masividad estudiantil tiene que venir acompañada de gestiones, tanto universitarias, pero sobre todo de la gestión del gobierno nacional. ¿Cómo hacemos para que esos estudiantes también permanezcan en la universidad y que no sean la noticia de que incrementó la matrícula y que dentro de 3 o 4 meses abandonen porque no puedan sostener el espacio educativo? Y además nosotros mismos como docentes creo que no estamos en condiciones de sobrecargarnos de tarea por estas condiciones que veníamos hablando, ¿no? Valeria, ¿cuáles son los próximos pasos, ¿no? Porque esto ha sido una medida fuerte, como decías, la primera a nivel nacional, en coordinación con todas las otras universidades, pero están esperando, sin lugar a dudas, una respuesta política que en estos contextos es, pero urgente, diríamos. Exacto. Nosotros venimos con una asamblea masiva de afiliados, primero un congreso donde discutimos qué hacer y después una asamblea donde tomamos una decisión del no inicio de clase, ¿no? ¿Y esto qué significa? Del 18 al 22 la Universidad Nacional de Córdoba no se inician normalmente las clases. Pero esto no significa que nosotros nos quedemos en nuestras casas o que simplemente cerremos la puerta de diálogo con el sector más importante para nosotros, los destinatarios de la educación, que son los estudiantes, los y las estudiantes. Nos proponemos, y tenemos un cronograma que se puede publicar en nuestra página web, de por lo menos hay más de 5 o 6 actividades por día en la universidad, de clases públicas, de mateadas, de intervenciones artísticas y de radios comunitarias, donde nos proponemos con los estudiantes decir, arranquemos discutiendo esta problemática, porque entendemos esto también, ellos también son golpeados por el aumento del transporte, por el aumento de los alquileres, por lo que sus mismas condiciones de vida se han ido complejizando y les cuesta sostener una carrera. Nosotros también queremos ponernos a discusión y no enfrentarnos ni con los estudiantes ni con la sociedad, sino abrir nuestro espacio, pero también creemos que con estas mismas condiciones que decíamos, más de un 40% del salario devaluado, no podemos arrancar como si nada en las clases. Y nos proponemos un semestre, un año, lo que lleve esta lucha en este diálogo, ¿no? De medidas de protesta, pero creemos que también tenemos una responsabilidad social, somos docentes, de poder discutir, poder hablar, debatir, porque en Córdoba, en el país, tenemos que reconstruir el diálogo político, el diálogo social que se ha ido perdiendo, ¿no? No, sin dudas, y toda la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad Nacional de Córdoba respalda o entiende estas medidas. Aparte, ¿no?, de la formación académica que vos hacías mención, todo esto que es una segunda casa, la universidad que acoge. ¿Cuál ha sido el porcentaje de acatamiento que han tenido aquí en Córdoba? En general, el jueves ha sido diferente porque las clases no habían arrancado en la mayoría de las universidades, sí, de las facultades, perdón. Más del 80% de las facultades, el día del paro, el jueves, no habían iniciado las clases. De cualquier manera hubo bastante acatamiento porque además recordemos que es un paro también no docente, es decir, si el personal no docente no abre las puertas, la oficina, porque en los días de no clases sí hay exámenes o otro tipo de trámites. Entonces, estadísticamente nos cuesta decir porque al no inicio de clases no es lo mismo evaluarla, pero ha sido un paro muy acatado y además nos da el síntoma de que cada una de las asambleas que hemos hecho, porque después de definir la semana de protesta, hicimos asambleas por facultad. Y la verdad que nunca habíamos tenido asambleas docentes o interclaustros tan masivas. Es decir, que hay una preocupación de todos los sectores docentes, pero también de los otros claustros, donde estamos acordando estas cuestiones, ¿no? Queremos protestar, queremos hacer un paro, pero también queremos que eso sea visible y queremos dialogar con quienes habitamos la universidad. Entonces, ahí nos está dando cuenta que esto es un engranaje que no es una medida, que no estamos, como gremio, nosotros no queremos plantear ya vamos a una gran marcha y tenemos fecha, sino que hay que ir a caminar y tejer las redes, que lamentablemente, esto será otra discusión, post pandemia, una serie de cuestiones que han pasado, que estamos cayendo en espacios más individualistas o veníamos de espacios donde costaba la participación. Bueno, recuperemos la participación en primer lugar con nuestros docentes y en segundo lugar con los estudiantes, los no docentes, los egresados, para pensar con la sociedad. La universidad es parte de la sociedad cordobesa, de qué acciones hacemos ante esta crisis que no puede ser el ajuste de los docentes, que no puede ser el ajuste de los sectores trabajadores, que tiene que haber alternativas, ¿no? Bueno, hay una lectura clara, ¿no? Porque en contextos de crisis donde se recorta, por más que este lema no hay plata, también implica un proyecto, un modelo hacia dónde se está dirigiendo la Argentina. Y uno de los pilares fundamentales es la educación pública y el acceso a la educación superior. Y bueno, y la Universidad Nacional de Córdoba, que también, por supuesto, nosotros como servicio de radio y televisión de la universidad queremos hacernos eco
de esta medida. ¿Confían en que haya una resolución pronta? Confiamos en la sociedad, en que podamos unificar, como lo hemos hecho históricamente, ¿no? Me parece que Córdoba tiene muchos hitos para contar con mucho orgullo de esa unión obrero-estudiantil o esta defensa de la universidad pública que le hemos realizado en otras situaciones. Y me parece que eso no hay ningún gobierno que pueda hacer caso omiso, ¿no? Tenemos que volver a reconstruir de nuevo esta idea del diálogo social, darnos cuenta que lo importante, no solo lo prestigioso, lo importante que es socialmente la Universidad Nacional de Córdoba, y creo que seguramente podamos hablar en mejores condiciones, quizás no en lo inmediato, pero sí en lo inmediato. Muchísimas gracias, Valeria.